en el cual vamos a abordar un tema por demás interesante vinculado al tratamiento del escenario del suceso, en el cual en el día de la fecha puntualmente vamos a abordar sobre los rastros de calzado en el escenario del suceso. Así que es un placer para mí saludar y darle la bienvenida a Oscar Barrios Kogan, quien él es subjefe de la policía de la provincia de Tierra del Fuego, un especialista en nuevas tecnologías y en desarrollo en investigación criminal con su equipo de trabajo actualmente en Río Grande. Así que bueno, un placer para mí saludarte, Oscar, gusto darte la bienvenida. Hola Federico, buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy complicado con los tiempos, pero bueno, separamos un rato. Exactamente, hacemos el esfuerzo porque acá hay toda una comunidad científica que quiere formarse y quiere conocer un poco más. Y creo que el tema que vamos a abordar hoy realmente es de mucho interés, simplemente porque no se conoce los alcances que se puede tener con el trabajo pericial, desde el estudio de los rastros de sangre en la escena del crimen y el cotejo posterior con elementos indubitados. Así que, bueno, Oscar, un placer para mí y bueno, podemos empezar cuando quieras, tenés la clase a tu disposición. Bueno, Federico, nosotros acá en Tierra del Fuego, hace muchísimo tiempo, los gabinetes de policía científica comenzaron a trabajar en el estudio de los rastros de pie calzado que quedan en cualquier escena. Todo eso surgió por una necesidad imperiosa de traer indicios de la escena del crimen, ya que el clima en estas latitudes es frío a lo largo de todo el año. A eso le sumamos que sería normal andar con guantes y todo esto conspira en contra de la posibilidad de encontrar rastros, por ejemplo, los papilares, que son los más comunes, los digitales, palmares o incluso de pie desnudo. Así es que comenzamos a trabajar con un grupo de personas que nos preceden, ¿no? Obviamente, y que nos dejaron alguna huella. Comenzamos a trabajar en la búsqueda de pisadas con algunos colegas que ya no están, otros que no están trabajando, pero que marcaron el camino. Comenzamos a trabajar con las pisadas, empezamos a seguir la pisada entendiendo que era una alternativa que nadie la tenía en cuenta de una manera tan notoria, sobre todo a nivel mente del delincuente, ya que siempre cubre su rostro, cubre sus manos. Hoy por hoy vemos videos de atracos donde están cubiertas las caras, cubiertas las manos, se cambian la ropa, tratan de burlar, ¿no es cierto?, así a las cámaras de seguridad, a los circuitos cerrados de televisión, pero ninguno de ellos entra levitando, o sea, no entran flotando. Tienen que caminar, tienen que pisar, tienen que escalar, y bueno, eso nos fue llevando con el tiempo a los equipos de trabajo de las distintas policías científicas acá de la provincia a ir perfeccionándose. Oscar, en relación a lo que vos comentás, y que me parece muy pertinente desarrollarlo aquí, yo cuando te conocí ya hace varios años atrás, creo que puede ser más de 10 años atrás, que contaste tu experiencia en este trabajo del estudio de rastros de calzado. Y la verdad que a mí me sorprendió la cantidad de casos, de la casuística que ustedes tienen, y claro, estás dando la significación ahora en este momento justamente porque los guantes hacen de que no dejen huellas dactilares, y me sorprendió a mí la utilidad que puede llegar a tener cuando se hace un estudio profuso sobre el tema, y también comparando con otras investigaciones en Argentina, cómo se deja de lado un poco el análisis de estos rastros de calzado en la escena del crimen. Claro, lamentablemente los investigadores de la escena del crimen, los que están preparados como peritos técnicos, licenciados, personal policial generalmente abocado a los gabinetes criminalísticos de ir y recolectar evidencia, están muy abocados a los indicios papilares y a los indicios biológicos, porque sabemos que a través de esos indicios vamos a tener la individualidad de una persona, ya sea por su identidad papiloscópica, dactilar, palmar o de pie desnudo, o permatoscópica, o a través del ADN de cualquier indicio biológico. El tema es que para nosotros las pisadas constituyen un indicio de extrema valía porque nos aportan candidatos, decimos sospechosos, aportan sospechosos a la investigación. Y entonces eso es lo que nos lleva, o nos ha llevado día a día a los equipos de policía científica de esta provincia,
no solo a ir mejorando en las técnicas de búsqueda, en las técnicas de cotejo, en las técnicas de obtención de calcos indubitados para cotejo, sino también, diríamos, nos ha permitido tener más experiencia de campo en cuanto a dónde buscarla, cómo interpretar ¿no es cierto?, el significado que tiene para la justicia, poder traducirlo, decirle que con las pisadas podemos saber cuántas personas participaron, qué itinerario realizó cada uno, qué participación tuvo en el hecho, y aparte sabiendo que un indicio secundario, como es un rastro de calzado, porque no identifica a una persona, sino a una cosa, a través de eso podemos tener llaves sospechosos que nos lleven a indicios primarios o identificadores. Exactamente. Básicamente, ese es el espíritu que sigue el investigador técnico de la Policía Científica de nuestra provincia, y que durante algunos años, cuando yo comencé a congresar o a salir a los seminarios, simposios, era con la intención no de decir, uy, qué capo que somos, sino decir, muchachos, ustedes que investigan la escena del crimen, no dejen de lado las pisadas. He tenido debates técnicos muy bonitos porque me han permitido a mí exigirme y exigir a nuestros equipos de trabajo, porque encontraba un rechazo hacia el valor que tienen las pisadas cuando nosotros, que los estamos experimentando con los equipos, sabemos que son muy importantes porque la justicia los valora, los utiliza y llega a un muy buen puerto en la mayoría de las investigaciones. Entonces, yo agradezco a todos los que me han, diríamos, puesto trabas o querer tirar por el piso el trabajo que se hacía en nuestra provincia respecto del estudio de pisada, porque me han obligado a mí y a nuestros equipos de trabajo a buscar la manera de que entiendan de que son importantes, al punto que, bueno, en la Argentina por lo menos ha trascendido en todos los, diríamos, en todos los medios, la importancia que tuvo la colaboración de nuestros gabinetes en hechos de mucha connotación, como un doble crimen, en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en Paraná, Entre Ríos, así también colaboramos hace poco con muchas otras causas en distintas partes del país, sobre todo cuando se hizo conocido y uno salir a congresar y a compartir las experiencias que tienen nuestros gabinetes. Creo que esto despertó mucha inquietud, sobre todo en los gabinetes policiales, que eran los primeros, lamentablemente, en resistirse a veces al estudio de pisadas, porque en la escena viene el fiscal y la ve a la pisada y dice, che, ¿y esta pisada? Entonces no se la puede obviar, pero bueno, en el caso de nuestros equipos de trabajo de nuestra provincia ya están, diríamos, muy aceitados y saben que el personal policial no va a invadir la escena porque saben que tienen que buscar pisadas, entre tantos otros indicios. Entonces eso también va generando una cultura de trabajo policial que mejora los resultados de las investigaciones que se realizan, y es lo que salimos a compartir y a tratar de motivar a los investigadores de otros gabinetes, ya sean de justicia o de las propias policías, de que se dediquen a buscar pisadas, que no solamente es lo que se ve, sino que también hay pisadas que están latentes, que están invisibles, pero que si aplicamos una técnica vieja, que están en las viejas revistas de Tecnicola acá en Argentina, que son unas revistitas chiquitas, que ya pintaban los pisos con reactivo negro de humo, buscando pisadas latentes. Hoy por hoy existen, bueno, vos que te gusta la tecnología y a todos lo que nos va atrapando para aplicarla a nuestra necesidad, sabemos que existen otras técnicas, métodos de no nos adelantemos, Oscar, ahí sí. Estamos muy pendientes de tu exposición ahora de nuevas herramientas tecnológicas, el uso que tiene para el registro y para el cotejo, y también de la casuística que tenés para mostrarnos. Así que ya vamos a empezar ahora. Simplemente quiero decirle a los alumnos, a los asistentes, que saben que esta es una formación completamente gratuita, es decir, que van a obtener conocimiento sin ningún costo económico, y al finalizar incluso van a tener la grabación que le va a quedar de por vida. No obstante ello, el que quiera el certificado tiene la opción de adquirirlo y al final va a tener la posibilidad. Así que bueno, Oscar, te dejo la clase y estamos muy atentos del desarrollo. Gracias. Bueno, una de las premisas que quería dejar bien en claro para los que están escuchando es que, si bien sabemos que no se puede identificar a una persona a través de sus pisadas, de los rastros de sus calzados, pero sí sabemos que de alguna manera individualizar a los calzados
que estuvieron en una escena del crimen nos va a permitir, ¿no es cierto?, hallar otros elementos de prueba. En ese contexto, fíjense, si nosotros valoramos un arma de fuego secuestrada en el marco de un diligenciamiento judicial, ya sea un allanamiento, un registro vehicular, una requisa personal, hallar en el marco de una investigación un arma de fuego que fue utilizada para cometer el crimen, no, diríamos, de alguna manera, ¿qué diferencia habría encontrar el arma homicida en cuanto a la validez indiciaria, digo? Si también en otro caso similar no encontramos el arma, pero encontramos los calzados cuyas suelas se corresponden con las pisadas halladas en la escena del crimen. Ahí es donde ponemos en la balanza qué validez tiene encontrar el arma homicida o qué validez tiene encontrar los calzados cuyos diseños de suelas se corresponden con las pisadas encontradas en la escena del crimen. Y ahí es donde la justicia entiende el valor que tienen las pisadas, ¿sí? Porque tampoco un arma de fuego va a permitir determinar quién la manipuló si hasta que no analicemos biológicamente los indicios sobre el arma, y más allá de eso vamos a tener un sospechoso al cual buscarle restos de declaración de polvo. Vamos a ir a colgar el tema. Vamos a ver. Un poco rápido, vamos a ver que cuando hablamos de pisadas, las pisadas pueden encontrarse en una escena de manera visible o también de manera latente o invisible. Si la pisada está visible, puede estar porque una sustancia impresora no específica se va a encontrar entre la suela y el sustrato, la superficie que contiene el rastro. Puede ser el piso como puede ser cualquier otro elemento que haya pisado. Vamos a ver algunas pisadas visibles. Vamos a ver algunas pisadas visibles. Por ejemplo, la vamos a encontrar en la mayoría de los hechos de sangre, pisadas estampadas con sangre, pisadas con tierra. Podemos ver pisadas, por ejemplo, una obra en construcción de manera negativa, donde la pisada, por sustracción, dejó el diseño visible. Ahí tenemos pisadas también por sustracción. Ahí tenemos pisadas visibles con tierra en un piso que es el típico piso flotante. Ahí tenemos pisadas visibles por sustracción, con tierra, en distintas superficies, una cortina, un acolchado. No siempre la pisada va a estar en un piso, ¿sí? Sino todos distintos elementos, distintos objetos. Ahí vemos en madera con sangre, visible con sangre, en un hecho de sangre obviamente, con sangre, por sustracción, y así podríamos ver en papeles, generalmente en los robos, cuando, forman en la búsqueda del gran desorden que generan los delitos contra la propiedad, los elementos dispersos en el piso son los principales elementos que se tienen en cuenta a la hora de buscar pisadas. Marroquinería, telas, en el caso de los vidrios de puertas, ventanas, vidrieras, papeles, ahí vemos, ¿sí? Robo en comercio, un cinto, telas, un CD o un DVD. Bueno, ese trae recuerdos, cada foto trae recuerdos. Ese es un trabajo que hizo ahora subcomisario Juan Pablo Rosales, que levantó pisadas y fotografió de un CD. Después terminó dando individualidad de ese fragmento de pisada. Ahora vemos que acá es muy típico por el clima. Estos son unos daños. Alguien que caminó sobre el vehículo y la escarcha, ¿no es cierto?, deja el contraste y visible el rastro. También tenemos, dentro de los visibles, los rastros blandos, ¿sí? Que obviamente la naturaleza del soporte que contiene el rastro es de naturaleza blanda. El barro, el fango, la tierra, ¿sí? Van a estar moldeados generalmente los rastros. Obviamente vamos a tener en Tierra del Fuego, con el clima que nos acecha, sobre todo en invierno, pisadas en la nieve. Ahí vemos, por ejemplo, pisadas en la nieve en la localidad de Tolwyn.
Esas son pisadas en Ushuaia, donde es mayor cantidad del tiempo del invierno. Hay nieve. Río Grande, también hay nieve. ¿Sí? La ventaja que nos permite el clima en este sentido es que cuando está nevada la ciudad, seguir las pisadas es mucho más fácil. De hecho, hay mucha casuística respecto de delitos contra la propiedad donde han seguido las pisadas y han llegado incluso hasta edificios donde moran algunos de los autores del hecho. Ahí podemos ver más fotos, más fotos. Ahora bien, también vamos a tener pisadas latentes. Las latentes son aquellas que no están visibles a simple vista. Para hacerla visible vamos a necesitar luz rasante o como el caso de nuestras policías científicas que utilizan reactivo de uso papiloscópico. Ahí vamos a compartir la presentación. Mientras vas compartiendo, te comento, Oscar, Sí. de que ahí recién hicimos encuesta. Si tienen experiencia en estudios rastro de calzado en la escena del hecho, el 75% dijo que no. Y exactamente muy parecido, si alguna vez trabajaste en algún caso en el cual se cotejó con huellas de calzado, el 78% dijo que no. O sea, estamos viendo cómo la mayoría, y acá hay muchos expertos, muchos peritos que están ejerciendo, conocen seguramente por su formación el tema del alcance y la utilidad en el cotejo de huellas, pero que no tienen la experiencia concreta en un porcentaje mayor. Bueno, es lo que ocurre, lamentablemente porque, diríamos, el auge de la mayoría de los que están en el ambiente forense y criminalístico es buscar indicios biológicos, buscar indicios papilares, poder hacer uso inmediatamente de ese tipo de información de identidad, y esto quizás nos distrae, no a nosotros, pero sí distrae a aquellos que dejan a la pisada como una tarea, la búsqueda de pisadas como algo suplementario, algo secundario, y justamente incluso dentro de las prioridades de protocolo de ataque del lugar del hecho, muchas veces los primeros indicios que se buscan son los rastros de pie calzado hasta poder llegar al cadáver o poder llegar a determinado lugar de la escena según cómo sea. Pero bueno, yendo, no sé si se ve en pantalla, estoy un poco con este tema, Fede. Sí, se ve, rastros latentes. ¿Rastros latentes? Bien, los rastros latentes o invisibles, como se le dicen, si bien nosotros la técnica la asociamos mucho a todo lo que tiene que ver con la técnica papiloscópica, ¿sí? En papiloscopías todos saben, los peritos y técnicos, creo que la mayoría de los que están escuchando tienen conocimiento. Los rastros papilares generalmente se producen, las huellas latentes generalmente se producen de papilares por una cuestión de secreción sudorípara sebácea, es decir, a través de los poros estamos constantemente segregando, entonces hay grasa, ¿cierto? Hay proteína, aminoácidos, hay agua, hay grasa, y entonces todo lo que toquemos, y siempre que esa superficie sea lisa, polida, no absorbente, vamos a dejar nuestras huellas latentes o invisibles, que para hacerla visible, como todos saben, van a tener que aplicar algún reactivo físico de uso papiloscópico, los polvos finos, volátiles y muy adherentes. En el caso de la suela de los calzados no tienen glándulas sudoríparas ni glándulas sebáceas, pero son generalmente materiales, son materiales sintéticos que absorben mucha humedad y que también pueden quedarse muy secos de humedad. Por lo tanto, cualquiera de esos dos fenómenos nos pueden favorecer según las condiciones que tengan los pisos o las superficies que encontremos, que han sido pisadas en una escena. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los pisos, en un lugar cerrado, de unas baldosas, hablando, ¿sí? Cerámico, piso flotante, porcelanato, vamos a ver que desde el exterior la suela absorbe humedad, cuando ingresa, acá hay mucha calefacción, esto favorece mucho también en Tierra del Fuego, entonces todos los lugares donde transite pisando y no se vean a simple vista pisadas, porque no hay una sustancia impresora no específica entre la suela y el piso, es pasible de buscar pisadas latentes. ¿Cómo la vamos a buscar? La mayoría sabe que se usa luz rasante. Primero, luz rasante. Si la detectamos con luz rasante, ya nos facilita el fotografiado y una posible búsqueda inmediata pintando esas superficies con reactivo de uso papiloscópico
los reactivos físicos, los polvos adherentes, según el color de la superficie en la que yo quiera buscar. Si la superficie es oscura, voy a usar reactivos claros, y obviamente si el piso o la superficie del lugar es clara, voy a usar reactivos oscuros. Si la superficie es multicoloreada, que puede ocurrir, se podría llegar a usar reactivos fluorescentes. Ahora, esta búsqueda de rastros latentes es la que se transforma en algo elemental a la hora de tratar una escena. Es crucial buscar las pisadas latentes en una escena. No solamente sujetarme a las pisadas que la vio todo el mundo, que la vio el fiscal, el juez, el secretario, el jefe, los testigos, el personal policial que arribó primero al lugar, sino que hay que buscar las pisadas latentes o invisibles. Esto no significa que siempre vamos a encontrar y siempre vamos a revelar, porque aquí entra en juego las condiciones de ese piso, las condiciones de los calzados que aposentaron sobre esa superficie, y muchas veces, y esto es lo triste, es cómo se protege la escena, ¿sí? Porque la escena se va a contaminar, es un problema mundial esto de la contaminación. De hecho, ayer yo escuché un rato a Juan Santos y a Federico Villanueva, y la verdad que coincidimos en eso también. Siempre, lamentablemente, se estropea la escena por los curiosos, por un mal procedimiento policial, por desconocimiento, pero bueno. Las pisadas latentes hay que buscarlas. Se usan reactivos de uso papiloscópico, se usa luz rasante, se pinta el piso, el operador siempre transita por los lugares, obviamente los lugares alternativos en la escena, no por el lugar obvio de tránsito, ¿sí? Porque trata de, fíjense ahí, el operador está pintando en un pasillo de una vivienda y se revela inmediatamente una pisada latente. En ese caso, la pisada latente se revela de manera negativa. ¿Qué significa negativa para nosotros? Que la humedad abunda en todo el piso, pero la suela está muy seca. Entonces, la suela pisó, quitó la humedad, y el operador, al pintar la superficie de esas baldosas, ¿qué pasa? Se adhiere a toda la baldosa menos al lugar donde está aposentada la pisada. Y deja visible, obviamente, los diseños o las figuras geométricas que conforman el diseño de esas pisadas. Y como ven, ¿sí? ¿Perdón? Mira, si te parece pertinente, quiero preguntarle a los alumnos si tienen alguna duda respecto a las huellas latentes, algo que te quieran aportar, porque me parece que es un tema muy interesante y probablemente los chicos quieran sacarse alguna duda respecto a las huellas latentes. Así que tienen activado el chat, y si, bueno, es el momento para preguntarle al profesor. Vamos a ver ahora qué preguntan los alumnos, y ahí te comento yo, Oscar, te digo, bueno, respecto a las huellas latentes. Vos decime y yo... Sí. Pregunta Judith si funciona mejor con polvo magnético. Claro, es decir, funciona según la superficie. Siempre se usan el operador prueba siempre la mejor opción. El magnético, obviamente, que es uno de los que colabora mucho por el peso, al tener limadura de hierro, el peso que cae sobre la superficie ayuda mucho, pero a veces no, en algunas superficies no, y funciona mejor el negro de humo, o funciona mejor el blanco, diríamos, el polvo normal, el de uso papiloscópico, no magnético, pero sí, el magnético generalmente se lleva la primera opción a la hora de elegir. Por lo menos eso los operadores, por ahí, si están escuchando, los que me conocen, es la primera opción que utilizan. Perfecto. Otra pregunta que se repitió y que sí me parece interesante: ¿cuánto tiempo dura una huella latente? Ah, qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Es para hacer una tesis, ¿no? Claro, el tema es que eso es una cuestión muy experimental. De hecho, siempre los peritos de la policía científica tienen esas cuestiones de que a veces no da el tiempo para hacer la investigación por una cuestión de recursos, que es bueno que los estudiantes lo puedan hacer, que tienen más tiempo, digo. Pero bueno, es una muy buena pregunta y que no te la puedo responder porque sería imprudente de mi parte sin tener un sustento experimental al menos
decirte, como en el caso de los papilares nosotros tenemos algunas informaciones que están, digamos, disponibles, cuánto dura un rastro latente en un lugar cerrado, cuánto dura en un lugar abierto, estimativamente. Pero con las pisadas latentes es un tema muy, muy... Por ejemplo, te doy un ejemplo. Y esto sí me animo, en esto sí me animo. Generalmente en las cocinas, o sea, no sé si me explico, Fede, dentro de una vivienda o dentro de un local cerrado que tiene cocina, donde la cocina se utiliza, ahí hay más grasa. Entonces esa grasa se deposita sobre toda la superficie y también en el piso. Si no hay una buena limpieza asidua y permanente, la pisada ahí va a durar mucho tiempo. Esa es una respuesta que te puedo dar. Después... Claro, y mucho tiempo puede ser 3 días. No, es imprudente de mi parte decirte, pero a veces las pisadas latentes están mucho tiempo. No tanto porque estaríamos engañando a la técnica papiloscópica, porque también los rastros, la ventaja que nos dan los rastros a nosotros papilares es que podemos, diríamos, usar reactivos químicos. Y ahí podríamos revitalizar un rastro viejo y podríamos traerlo un poco a la vida, diríamos. En el caso de las pisadas, salvo que sean pisadas latentes. Javier, Rastros lavados con sangre, ahí tenemos más tiempo. Pero tampoco te puedo dar un tiempo, sí que hay más tiempo. O sea, una escena conservada, una escena lavada, donde hubo sangre y hubo pisadas con sangre, ahí tenemos más ventaja porque lo vamos a atacar químicamente con el Gustad, y ahí podríamos tener, diríamos, ventaja en cuanto a tiempo. Pero es muy empírico esto. Pero es muy buena la pregunta. Es un desafío para los que están ahora en Policía Científica de Río Grande, Ushuaia, Tolwyn, para que lo hagan. Si me ven... es muy interesante el tema y bueno, de paso, ya que nombrás a personal de la Policía Científica de todo el sur, les mando mi saludo desde aquí porque la verdad que son muy dedicados, muy apasionados y nos siguen mucho en las conferencias, así que un saludo desde aquí. Bueno, comentar también que uno de los puntos que también Javier Calvi de Santa Fe hace una pregunta que yo creo que también es uno de los dilemas de los fiscales. ¿Cómo hacer para distinguir si esa huella no es a prima facie de uno de los peritos, de uno de los familiares, del hijo que anduvo caminando por ahí durante la mañana? ¿Cómo hacer para identificar que efectivamente esa huella puede ser de un supuesto autor? Bueno, el tema es que ya ahí está, digamos, en una pregunta encerrando un montón de tareas que se tienen que realizar. Acá, por ejemplo, justo viene la pregunta, el ingreso a un lugar donde se ocurrió un delito, ¿sí? Se cometió un delito. Ahí tenemos una superficie del piso antes de buscar, diríamos, de comenzar a buscar pisadas latentes. Después que ya se aplicó el reactivo físico negro, se empiezan a individualizar algunas pisadas, pero dentro de esa identificación de diseños se descartan generalmente con los moradores, se hace una pequeña investigación de quién fue el primero que llegó al lugar, qué otras personas transitaron en el lugar. Hoy por hoy la ventaja de tener los celulares, se le pide si la persona está en el hospital o está en la comisaría, se le pide que le manden una foto de la suela para ir descartando algunos diseños que podrían ya corresponder a una contaminación involuntaria, que sea de la propia rastros que sean de la propia víctima, de testigos, incluso a veces de brigadas policiales, vecinos, asistentes de salud, etcétera. No sé si responde la pregunta. Sí, me parece que sí, muy pertinente, porque en realidad ustedes hacen un trabajo posterior y en el lugar in situ sobre el estudio para descartar o no. Eso es algo que no lo hace prácticamente nadie. Bueno, es por eso, volvemos a lo mismo, es decir, la gente que se dedica a la escena del crimen en muchos gabinetes, en muchas fuerzas, o incluso en muchos gabinetes judiciales, no están muy aceitados en este tema de las pisadas. Y esto es lo que te decía al principio, que los gabinetes de policía científica de nuestra provincia, vos los felicitaste, yo también tengo separado mis felicitaciones para todos los que no están, los que hoy están, porque todo esto que estoy compartiendo no es mío.
es de ellos, es decir, no es algo que lo hice yo, es algo que lo hicimos todos y que todos formamos parte y nos vamos, de alguna manera, nos fuimos potenciando y se siguen potenciando en este tema. Bien, ese es un descarte. Si contesta la pregunta es uno de los descartes, pero a veces el descarte puede demorar días. De hecho, tenemos homicidios donde se identifican un montón de diseños de pisadas que con el correr de las horas se van descartando algunas que terminan siendo de enfermero, camillero, médico, personal policial, puede pertenecer a vecinos que asistieron a la víctima. Y esto a veces demora, a veces no es inmediato. Y otras veces es inmediato, es con 2 o 3 fotos de vía WhatsApp se descartan las pisadas y nos quedamos con las que nosotros decimos, estas pisadas corresponden con él o los autores del hecho. No sé si responde la pregunta, Pedro. Sí, yo creo que lo responde muy bien. Bueno, ahí lo que vemos es cómo generalmente el operador pinta, bueno, ahí parece exagerado, ¿no? Uno cada vez me han dicho, uy, pobre dueño de esa casa. El personal pintó absolutamente todo el camino que pudo haber seguido él o los autores del hecho. ¿Sí? Esto es en un comercio, fíjense, el lugar obvio de tránsito, el lugar obvio por donde debería pasar transitando cualquier persona, incluso los propios delincuentes, es donde se revelan las pisadas latentes. ¿Sí? Pasillos, ¿sí? Son fotos que están puestas adrede, ¿no? Algunas. Ahí también vemos distintas superficies. Este es un robo a mano armada, por ejemplo, hace mucho tiempo, del personal. Identificó, va poniéndole números porque son distintos diseños. Acá vemos cómo la operadora eligió el reactivo negro y el reactivo blanco porque tiene una superficie más oscura que la otra en el piso. Y reveló en las dos superficies, el mismo diseño en las dos superficies. Piso flotante, pasillos, lugares obvios del tránsito. Estos son a veces pisos de escuela, puede ser un comercio, puede ser una casa. La técnica de levantamiento generalmente con cinta. Existen un montón de levantadores a nivel comercial, sobre todo por ejemplo, en Europa, en España, venden unos levantadores que son muy caros, pero son de superficie gelatinosa, vienen blancas y vienen negras. Yo averigüé para poder comprarlas, pero me parecía muy costoso, así que optamos por la cinta adhesiva, la filmina o alguna lámina de acetato sobre la cual apoyar el rastro una vez levantado, siempre con cinta ancha del tipo de impacto. Bueno, vemos o sea, hay muchísima cantidad de fotos, pero la idea es mostrarlo para que no quede como un tabú el tema de la duda si existen o no existen las pisadas latentes. Las pisadas latentes existen, sí. Y las pisadas latentes se revelan. Oscar, yo quiero ahí hacer una apreciación respecto a ello. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Me parece a mí que, sobre todo para los oyentes en este momento, que deben estar pensando, ¿realmente es necesario hacer todo esto? La respuesta es, ustedes tienen que ver ahora, por lo que vamos a traer, los resultados que han tenido a partir de esto, y a partir de esos resultados, ¿sí? Es por ello que siguen trabajando de esta manera. Por supuesto que si no hubieran tenido tantos resultados positivos en su trabajo, no lo harían en todos los escenarios. Y Oscar, discúlpame, ¿hay alguna posibilidad que pueda cerrar un poco la cortina de atrás de la ventana? Porque la luz de atrás está pegando tan fuerte que nos desconcentra. Disculpa que bueno, ahí está perfecto. ¿Ahí? Sí, ahí está genial. Gracias, disculpa. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, y ya lo vamos a ver ahora, que los resultados son los que marcan cuál va a ser la metodología de trabajo. Y también quiero aprovechar, porque nosotros el martes tenemos una clase de odorología forense. Y nosotros, yo creo que no son muchos los que lo saben, pero hay casos positivos de estudios en el cual se obtiene el olor a partir de la pisada. O sea, una persona transita a determinado lugar, viene un especialista, saca el olor que transmite la pisada al suelo, y a partir de eso ha habido resultados positivos. Entonces yo no puedo dejar de pensar en ese trabajo que vos estás haciendo, ¿sí? ¿Qué tan compatible puede llegar a ser con el estudio de la odorología puntualmente? Mira, tengo una opinión encontrada con respecto a eso, porque por un lado nosotros el estudio de pisadas lo hacemos desde el punto de vista escopométrico.
¿Esto qué significa? Que solamente nosotros identificamos a una cosa. Esa cosa es el calzado. Por lo tanto, quien sea poseedor del calzado, y esto es importante compartirlo porque ya lo hemos agotado con nuestras primeras experiencias, hemos tratado de llegar hasta lo último de lo último que podíamos llegar con las pisadas, y como nosotros identificamos una cosa, el que tenga esa cosa dará respuesta respecto, ¿no es cierto?, de si es, qué hacía, o sea, si es candidato o no es candidato para la justicia en virtud de otros elementos de prueba y no solamente las pisadas. ¿Por qué te digo esto, Federico? Te digo por esto. Si el hecho ocurre hoy a las 17 horas y la persona es demorada inmediatamente después de salir del lugar y no hizo ni 2 cuadras, no tuvo tiempo de cambiarse los calzados. Si nosotros, eso sería una flagrancia, ¿no es cierto, Fede? Nosotros tenemos una ley de flagrancias acá en la provincia, la 792, con la cual las pisadas se han transformado en un elemento de prueba crucial para este tipo de delitos que ingresan dentro de la ley de flagrancia. Entonces, imagínate, ¿qué pasa si nosotros, en el marco de una investigación, damos con los calzados cuyo diseño de suela se corresponden con las pisadas encontradas en la escena de un crimen, pero la encontramos 24 horas después, 72 horas después, una semana después? No tenemos manera de demostrar que al momento del hecho tenía colocado esos calzados. ¿Me explico, Fede? Sí, perfecto. Entonces, es por eso que a nosotros la odrología hoy está en crecimiento, en Europa ya está instalada, en Latinoamérica es más difícil, todavía los jueces, y vos lo sabés perfectamente, Fede, por tu profesión inicial en todo esto, vos sabés perfectamente que los jueces todavía en la Argentina, la odrología, están esperando el ADN. Entonces, sí, pero también me consta que en determinados lugares, como Río Negro, como Chaco, ahora en Buenos Aires, ya hay sentencias condenatorias positivas a través de la odrología. Y bueno, hace recientemente, en un curso de Rosillo, de Mario Rosillo, mostró un caso en el cual pudieron identificar el olor a través de la pisada. Es decir, que pasó caminando la persona, sacaron el olor del piso, o sea, con un paño, o sea, y después aprendieron un supuesto autor, hicieron un cotejo y les dio positivo, y a partir de eso fue una condena. Entonces, como que empieza a desarrollarse cada vez más en Argentina a partir del trabajo de Mario Rosillo. Esos hechos, yo estoy en contacto con la gente de Río Negro y no, o sea, no son tan así, tan contundentes. Siempre hay algo más después. Es como obviamente, sí. Obviamente que no va a ser el único elemento probatorio, pero sí se valoró. Nosotros aportamos sospechosos con la pisada. Después se encuentran otros elementos, ¿sí?, que van a terminar siendo concluyentes como semiplena prueba en la sumatoria de elementos. Lo importante es que las pisadas son esenciales a la hora de aportar sospechosos. Para los que me están escuchando y son de la provincia, saben perfectamente, nosotros acá las llamamos llaves. A las pisadas, a los rastros de pie calzado, cuando las tenemos identificadas, le llamamos llaves. Llaves porque nos habilita a un diligenciamiento judicial, se puede pedir un allanamiento, se puede pedir una requisa, se puede pedir un registro vehicular, a raíz de que tenemos rastros que se corresponden con determinado sujeto que fue identificado días antes o semanas antes en nuestros gabinetes policiales producto de algún otro delito. Entonces, esto es lo que nos lleva a llevar bases de datos, que es lo que vos, Federico, estabas muy ansioso de que nosotros podamos compartir. Esto exige... Y la verdad, a mí me impactó mucho el estudio que ustedes hicieron. A mí personalmente me impactó mucho, me parece realmente un muy buen trabajo que ustedes realizaron. El registro de las bases de datos y sobre todo las preguntas que están haciendo los chicos está muy vinculada a ese tema también. Claro, es decir, por eso es un trabajo, es muy intenso o arduo o muy de ratas de laboratorio, como se dice, porque el personal tiene que tener las imágenes, clasificarlas, cortar las fotos, separar para poder después copiar
sistemáticamente en una base de datos. Es un trabajo, diríamos, de hormiga, que lleva muchísimo tiempo, muchas horas de trabajo, sentado frente a una computadora, haciendo todo este trabajo de poder seleccionar imágenes, cortar imágenes, agruparlas por marca, por modelo, por estilo de calzado, codificar esas imágenes en virtud de las figuras geométricas que predominan en esa suela. Sabemos que esto existe, existen sistemas que son pagos, que son muy onerosos, porque son sistemas que se actualizan cuatrimestralmente y hay que pagar un canon, hay que pagar una licencia. Si bien son bases muy nutridas, son algoritmos caros, nosotros hemos podido, con el recurso profesional de la propia policía, a través de un analista universitario, analista superior de sistemas, hacer una propia, y que es la que están utilizando en la actualidad, y que la verdad que nos enorgullece mucho. El analista es el oficial Cristian Alonso, que juntamente con el personal de la Policía Científica se juntan, se reúnen, buscan de qué manera aplicar los filtros, cómo sería más didáctico y cómodo para el operador la carga, cómo sería más práctica la búsqueda, cómo poder asociar posibles sospechosos que ya estén enrolados, que ya hayan sido identificados en sede policial. Y bueno, y esto es muy digno de destacar, porque si bien existen bases con patrones de suela de calzado y de neumáticos que son pagas, tener el propio recurso hecho con el propio personal, la verdad que eso enorgullece mucho, porque no solo nos ayuda a nosotros en nuestras investigaciones, sino que tenemos las puertas abiertas con nuestros camaradas de otras fuerzas, de otros gabinetes. De hecho, colaboramos prácticamente con todo el país. Y bueno, esto vaya las felicitaciones para toda la gente de Policía Científica de la provincia. La verdad que son unos capos, y siguen formando nuevos peritos. Yo ya no estoy más en este momento en la Policía Científica, hoy soy subjefe de policía, pero puedo compartirles la experiencia que ellos van recogiendo con su labor. Esta foto que estoy compartiendo ahora son fotos que me la acaban de pasar hace un rato, no son fotos que yo ya la tenía guardada. Son fotos de cotejos lado a lado inmediatos, que el personal en su búsqueda, diríamos, en la base de datos la sacan en el momento. A veces sacan una foto con el celular, ya se la pasan al grupo WhatsApp que tienen, cuando piden colaboración de otras policías. Ahí voy a compartir la base, si te parece, Fede. La voy a poner en pantalla. Perfecto, sí. Voy a poner la del oficial Alonso. No sé si se ve ahí, Federico. Sí, sí se ve. Se ve un poquito pequeño. ¿Puedes hacer un poco de zoom? A ver, no quiero meter la pata, ¿eh? ¿Toca algo? Pero déjame que te explique ahí, porque hice una captura de pantalla de un video que me mandó el mismo analista, espero que esté conectado en este momento y escuchando. Este software, o sea, este sistema, permite agregar o cargar un calzado, dar de alta un calzado, y no solamente incluir la foto de la suela, sino también de la capellada, o sea, del aspecto exterior que tiene ese calzado. Una vez que lo tengo incorporado, o sea, que ya lo tengo adentro al diseño, a ver si puedo, ahí está. Ya tengo la imagen de la suela con la capellada, es decir, tengo información crucial. ¿Por qué? Y esto es muy de los investigadores, Federico. Hoy por hoy, la mayoría de los delitos, uno de los elementos tecnológicos que permite la investigación son los sistemas cerrados de televisión. Entonces, muchas veces los videos obtenidos de algún atraco, de algún hecho, son analizados, y dentro de ese análisis está no solo la ropa, los rasgos fisionómico-cromáticos que puedan advertirse de las personas que participan en la comisión de un hecho, que estén filmadas, sino también muchas veces los calzados. ¿Sí? La parte exterior de los calzados nos da información, que los podemos evacuar a través de este tipo de base de datos. Una vez que esté incorporada, fíjate, Fede, que permite catalogar
Ahí, no sé si se ve mi puntero del mouse en la pantalla, no lo sé si se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, que lo va a catalogar según qué figura geométrica predomine en la topografía de la suela. En la región anterior, en la región media, en la región posterior o del talón. Asimismo, en el borde anterior, en el borde medio y en el borde posterior. O sea, qué figuras geométricas conforman el diseño total de esta suela por regiones. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que en la región anterior ya han cargado la figura, esta figura circular, que es esta que han seleccionado. Asimismo, ya habían cargado en la región media el logotipo que tenemos aquí de la marca Adidas. Esto, mostrándote así, es para que veas cómo se cataloga toda esa suela, todos los diseños o las figuras geométricas, perdón, que conforman ese diseño de suela, y va conformando diríamos, una codificación aquí a la derecha de la pantalla, que es la que le va a dar, diríamos, la particularidad a ese calzado, a esa suela cargada, ¿sí? Después nosotros podríamos hacer una consulta y buscar en todas las suelas que están incorporadas en la base, pero voy a tener que utilizar los filtros. Y esa es la ventaja que tiene esto, de poder activar filtros y hacer la búsqueda. En qué región supongamos que tenemos una pisada, la traemos de la escena, vemos qué figuras predominan, qué figuras geométricas, leyendas o logotipos predominan, y activamos los filtros y hacemos, ¿no es cierto?, una pequeña codificación de búsqueda. Incluso la podemos hacer si sospechamos que es de una marca determinada, podemos aquí donde dice marca, podríamos poner la marca. O si no, buscar en todas. Ahí buscamos solamente con imágenes circulares y tengo un montón de calzados que tienen figuras circulares en la región, si no me equivoco, anterior. Sí, en la región anterior. Por ejemplo, incluso buscando solamente por esa imagen, me trajo el calzado que ya se había cargado. También se puede hacer el filtrado poniendo el filtro de la marca. Si yo quiero saber todas las Adidas que tienen una determinada figura geométrica, como es el círculo que se había cargado, vamos a ver que nos trae diversas zapatillas, en este caso de la marca Adidas, que tienen círculos en la suela. Incluso nos permite habilitar múltiples tablas de filtros, como para seguir filtrando y tratar de que la lista de suelas posibles candidatas sean la menor cantidad. Así que bueno, Federico, esto respecto de la base con patrones de suelas hecha por el analista del sistema nuestro, de nuestra policía, que la verdad que es un capo. Quiero aprovechar, ahora, Oscar, a abrir el chat para que los alumnos pregunten relación a este sistema, ¿sí? Para no irnos de tema, sobre el tema del registro y la búsqueda, si tienen alguna duda puntual para que podamos implementar. Mis felicitaciones, dice, estuvo genial. Estás buscando preguntas, ¿no? Sí, hay muchas preguntas, lo que pasa es que son muy variadas. Bueno, acá, por ejemplo, yo voy pasando cómo arrancamos nosotros. Nosotros arrancamos en Tierra del Fuego sacando fotos en los comercios que venden calzada, en los locales comerciales. Y con eso se fueron armando las primeras bases de patrones de suela, incluso en Access. Después, bueno, se fue perfeccionando, pero ir a los comercios y sacar fotos por estilo marca y modelo de todo tipo de calzado. Pero lo que más nutre nuestras bases en la provincia son los registros de calzado de aquellos detenidos que son identificados en policía científica. Dentro de los protocolos de identificación, más allá de la antropológica, la biográfica, la fisonómico-cromática, pasan por policía científica a la parte de fotografía, que ahí justamente están la fuente de mayor información, porque son los fotógrafos los que registran absolutamente todo, y en ese protocolo de fotografiado de detenidos judiciales o contravencionales o por cualquier otra cuestión judicial, se le toma también fotos de la suela de sus calzados, ¿sí? Entonces, esto es lo que va nutriendo, no sé si se ve en pantalla, Fede. Sí, sí. Esto es lo que va nutriendo nuestros registros,
¿Sí? Está. Disculpame que te interrumpa, Oscar, porque ustedes tienen una metodología bastante, o sea, particular en lo que es el registro, la búsqueda de las huellas, el cotejo inicial, la fotografía, y a pregunta de los alumnos, ¿hay alguna especie de protocolo que ustedes trabajen, que hayan seguido para hacer esto o que hayan ustedes creado? Vos sabés muy bien, Fede, el tema de usos y costumbres se van instaurando, se van mejorando. Internamente nosotros decimos está protocolizado, está normado por protocolo. Muchas veces por usos y costumbres se van agregando nuevas formas. Inicialmente solamente a las personas se les sacaban fotos de cuerpo entero, frente, perfiles, dorso, tres cuartos perfil derecho del rostro, una de frente, y con el correr del tiempo a los detenidos se les fue agregando señas particulares, si tiene alguna amputación, si tiene alguna cicatriz que permita y acceda a fotografiar, se fue fotografiando y formando parte de su protocolo de identificación fotográfico. Muchas veces hay personas que se le dice, usted tiene una cicatriz, sí, tengo acá, la quiere exhibir, se le sacamos una foto, si no entraríamos en una requisa personal. Entonces, dentro de esos protocolos se fueron modificando, se fueron agregando, a llegar al punto de tener que sacar una foto de cada suela, obviamente con el calzado colocado, porque si no estaríamos en presencia de una requisa personal, y eso fue nutriendo nuestras bases, nuestros patrones de suela, que cuando tenemos una identificación positiva con una persona que estuvo detenida o que fue identificada por una detención, y uno informa dentro de los últimos 3 meses que tenemos identificado a una persona con ese diseño de suela de calzado, la justicia toma, nuestra justicia provincial, toma con muy buen tino y considera todo este tipo de información surgida de nuestros registros. Por lo tanto, podríamos decir que sí tenemos protocolizado. No sé si responde la pregunta, Fede. Sí, responde. Ahora la otra pregunta es, ¿qué pasa si, no sé, la policía de acá de Santa Fe que están escuchando, levantan la mano y dicen, yo quiero ese software? No, a ver, el sistema está hecho por el personal de la policía de la provincia de Tierra del Fuego. Esto ya depende mucho del analista porque es autoría de él. Nosotros lo usamos internamente como policía provincial. Todos los registros que se van cargando, obviamente nosotros no los podríamos compartir porque son registros, en la mayoría, de suela de... Eso lo entiendo, pero me refiero a tener el software para empezar desde cero como ustedes empezaron. Eso se puede hablar después diríamos, en otro momento para ver si el mismo analista puede darle pautas, como hemos hecho en otros casos, a otros analistas de otras policías, como es el caso de Entre Ríos, no sé si hay algún entrerriano conectado, pero la gente de la policía de Entre Ríos, porque también, entre otras cosas, han venido a capacitarse a Tierra del Fuego, no solamente de la policía de Entre Ríos, también han venido a capacitarse de la Policía de Investigaciones de Chile, peritos en huellas. Hemos dado capacitación nosotros, talleres, hemos dado capacitación a peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires, ahí en el CAEP, en el Centro de Altos Estudios de Especialidades Policiales, ahí en La Plata, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así que no habría inconvenientes en cuanto a que nuestro analista acceda a instruir, a guiar cómo está sistematizando, porque esto también se va modificando. A nosotros el personal le va buscando siempre alguna nueva utilidad y es más trabajo para el analista. No sé si responde, Fede. Sí, responde. Lo que sí me interesaría, si hay alguna posibilidad que dejes un correo, no sé si de alguien, porque seguramente se van a querer contactar con ustedes y está bueno que tengan alguna posibilidad de contacto, no sé si sea por redes sociales o de alguna manera. Después nosotros, Fede, siempre que sea para fuerzas, gabinetes de policía científica o gabinetes judiciales, podríamos llegar a hacer este tipo de contactos, si te parece, pero después, ¿no es cierto? Bueno, después si querés nos das un correo porque sí va a haber gente interesada en contactarse con ustedes, a lo mejor obviamente de fuerzas policiales para ver de aprender un poco más sobre la temática. Dale. Por ejemplo, yo tengo en pantalla, no sé si lo ven,
lo que es el SICAR 6 o el FPX. Esto es un producto de origen, diríamos, es un producto que lo comercializa Foster & Freeman, de Reino Unido. Este es el que yo te comentaba, que es pago. Nosotros ahí, acá en la policía, creo que tenemos unos accesos limitados a ese sistema. Es un sistema que tiene dos plataformas. Una plataforma que permite buscar el estilo, marca y modelo de calzado por la combinación, obviamente, con la codificación de las figuras geométricas, leyendas y logotipos. Pero también tiene otro módulo, que nosotros no lo tenemos. Es un módulo que permite hacer una especie de búsqueda de sospechosos o en una base con sospechosos. Esto, como te dije, es pago y no es muy barato, pero obviamente hay muchos poderes judiciales que lo tienen en otros países, como la justicia del Paraguay. También lo supo tener la PDI en el gabinete de Lacrim Iquique, que de hecho yo hace muchos años pude contactarme con quien operaba el SICAR 6 en ese momento, ahora FPX, e incluso le he mandado imágenes de algunas pisadas que no teníamos. Bueno, esto es muy útil. Después hay otras que son pagas y que son online, pero bueno, eso ya es otro tema, donde uno también, hay otras que son gratuitas, que uno puede entrar en algunas, suscribirse y poder hacer las consultas. Pero bueno, lo más importante de todo esto no es tener la base de datos Fede, y acá si me permitís, no es lo más importante tener la base de datos. Lo más importante, Federico, es buscar las pisadas. Lo más importante, porque podemos tener un crimen pasional. Yo necesito tener una base de datos porque ya voy a tener sospechosos en un crimen pasional. Siempre hay sospechosos cuando se investiga a la víctima, siempre hay un sospechoso. Puede ser el actual pareja, la expareja. Y si nosotros tenemos pisadas, ya vamos a tener un indicio y ya vamos a tener, a la hora de hacer diligencias judiciales dentro de las investigaciones, ya vamos a tener un elemento que nos pueda aportar inmediatamente a qué sospechoso seguir con el resto de la artillería investigativa. Entonces, puede ser que no tenga ninguna base de datos, pero yo levanté pisadas en la escena, no solamente las visibles, sino las latentes, las busqué, las revelé, las levanté bajo, obviamente, todas las cuestiones legales, con testigos, en presencia de testigos, bajo acta, con la firma de los testigos, con todo el protocolo que dé una cobertura legal a ese indicio encontrado, levantado, condicionado y trasladado desde la escena del crimen. Y ahí tenemos posibles ya elementos que van a aportar sospechosos, sin necesidad de tener una base de patrones de suela de calzado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo que esperar a tener una base para recién comenzar a trabajar con las pisadas. No sé si me explico, Fede. Sí, sí, sí. Avancemos entonces con el tema del cotejo, que me está interesando mucho. Bueno, vamos a ver esta se llama documentación de cargos. Documentación de cargos. Vamos. Para que esto es nuevo para mí, Fede. Dale, vamos bien, no te preocupes. Fíjate que para el cotejo, Federico, y para los que están escuchando, es importante la fotografía. Siempre todos sabemos, como ayer lo decía también Federico Villanueva, que las fotografías generalmente son generales, en aproximación, en detalle y la de pequeño detalle. En pisadas vamos de la misma manera, ¿sí? Podemos tener la imagen general, la imagen del rastro de la suela, después ir al detalle, porque lo que permite dar individualidad a una pisada no solamente van a ser las características de origen o de clase, o sea, las de fabricación de esa suela del calzado, sino todos aquellos daños accidentales que se producen propio del constante uso de ese calzado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente pasa por las figuras geométricas que predominan y conforman el diseño general de una suela, sino que además todos aquellos daños accidentales que se van a producir con el constante uso, el desgaste, las roturas, los quiebres, las hendiduras, los cortes,
incluso a veces nos permiten, se pueden valorar algunas alteraciones transitorias que puedan encontrarse en la suela. Una piedra metida en una ranura que modifica el diseño en ese sector de la suela. Hemos tenido casos de un tornillo en un zapato, donde en el lugar el rastro reproducía la cabeza en forma circular, una forma circular con una cruz, que era la cabeza del tornillo, lo cual obviamente a la hora de comparar ese tornillo o esa figura circular estaba perfectamente ubicada, situada y dirigida a la hora de comparar la impresión indubitada que se obtuvo de ese calzado secuestrado con los rastros que se habían colectado en la escena. Entonces, ahí estamos viendo que en pantalla están trabajando primero con una cámara fotográfica en un estativo para obtener una muy buena foto, y después vamos a ver que también utilizan a ver si llegamos al micro, meterlo bajo la lupa, porque al meterlo bajo la lupa vamos a poder ver los detalles. Justamente creo, no sé si se ve ahí, Federico, pero en la pantalla se ven algunas piedritas que están adentro de las ranuras de la pipa o el logotipo de Nike. Entonces, con la lupa vamos a poder ver los detalles de esas particularidades identificativas que estábamos hablando, ¿sí? Que puede ser un corte, una rotura, un desgaste, un quiebre, una hendidura. A ver si me deja ver. Bien. Elementos de comparación. Te había comentado el otro día, Fede, que me preguntaste sobre el uso de tecnologías. Esto, no, obviamente, Tierra del Fuego no lo tiene, perdónenme los muchachos de la Policía Científica de Tierra del Fuego. Obviamente me hubiese encantado que pudiéramos tener ya esto. El Lucía Trasoscan es un equipo de origen checoslovaco que tuve el privilegio de verlo en la Policía Nacional de Israel, en Jerusalén. Este equipo, ¿no es cierto?, facilita muchísimo todo lo que tiene que ver con la comparación, el fotografiado de la comparación del calco indubitado obtenido de la suela, ¿no es cierto?, indubitada, y a su vez poder fotografiar y tener listo para cotejo a los rastros colectados en la escena. La verdad que esto es una herramienta fantástica para los técnicos y peritos, porque obviamente le facilita la tarea. Es una herramienta tecnológica que facilita muchísimo y acorta las tareas del perito, del técnico. Hoy por hoy no significa que al no tener esta herramienta el perito no llegue a un resultado igual, de poder encontrar la individualidad a través de un protocolo de cotejo que contemple lo que la escopometría nos exige, que haya similitud no solamente de tamaño, de diseño, sino también de la ubicación, situación y dirección de las particularidades identificativas que me van a permitir concluir que hay individualidad en esa pisada. Obviamente, Federico, y para los que están escuchando, las conclusiones a las que se puede arribar en un cotejo no siempre son lograr la individualidad del calzado. Muchas veces solamente, dada la idoneidad que tenga esa pisada, podamos concluir que se corresponde de manera genérica y específica. ¿Qué significa? Que corresponde a un calzado deportivo de una determinada marca, modelo y talle, con lo cual estamos dejando de lado todos los otros estilos de calzados, todas las otras marcas dentro de los calzados deportivos, menos la Nike, y por ejemplo, si es una Nike, y todos los modelos de Nike distintos al que nosotros encontremos como dando especificidad. O sea, poder decir, esta pisada se corresponde con calzado de la marca Nike, modelo Pegasus, talle 43. Si nosotros en la causa tenemos secuestrada una Nike Pegasus, talle 43, estamos siendo específicos, pero no podemos dar individualidad quizás porque la pisada en la escena no tiene la idoneidad para poder hallar, ya sea porque es un fragmento, o porque es poco nítida, o porque es poco íntegra y poco nítida, pero podemos dar una identidad genérica y específica. Por lo tanto, muchas veces este tipo de conclusiones coadyuva y contribuye en muchas investigaciones, en muchísimas investigaciones, porque aporta un sospechoso
aporta un sospechoso al cual se le buscan otros elementos de prueba, otros elementos iniciales, ya sean indicios biológicos u otras cuestiones. Ahora podemos pasar, si querés, Fede, a un cotejo. Sí, por favor. Modo práctico de comparación. No sé si se ve en pantalla. Ahí estoy aprovechando esta imagen que le pedí hoy a un colega ahí de Policía Científica de Río Grande, para que vean que muchas veces el modo práctico de comparación facilita mucho la tarea de los peritos y los técnicos. Si el rastro en la escena está colectado sobre una filmina, fue transportado sobre una filmina, o sea, una lámina de acetato transparente, cuando se tengan los calzados sospechados para hacer la peritación de cotejo, se toman muestras o calcos indubitados de las suelas y se van a cotejar de una manera práctica y sencilla. Se va a superponer, ya sea el rastro que está levantado en una filmina, como se ve ahí, se puede cotejar el rastro con la filmina, que en este caso lo tengo en azul acá, ahora me está guiando mi colega, que estoy viendo que está con una flecha azul. Esto significa que la filmina es una impresión indubitada de la suela, y esto que está acá en rojo es el rastro, ¿no es cierto?, levantado en la escena. Entonces podemos superponer e inmediatamente vamos a tener, si es de la misma marca, modelo y talle, nos va a coincidir perfectamente. Y además nos va a permitir encontrar esas particularidades identificativas que yo te decía hoy, Federico. Desgastes, roturas, cortes, hendiduras, quiebres, y eso es lo más rápido a la hora de cotejar. Obviamente, si respetamos la técnica, ahora vamos a ver un cotejo. Te hago una pregunta, Oscar. ¿Has tenido alguna vez la presentación por parte de un abogado defensor de un perito de control? Muchos. ¿Me escuchaste? Sí. Si alguna vez hubo un perito de control en alguno de los casos que hayan trabajado. Mirá, hace memoria. Perito de control puntualmente no recuerdo en este momento. Sí, pedidos de impugnación, pedidos de propuestas de abogados defensores, cuando en un robo de caja fuerte, te doy el ejemplo concreto, que es casuística. Tuvimos un robo de caja fuerte, que fue el que llegó a juicio oral y que fue uno de los 3 imputados fue condenado a 4 años de prisión, donde 2 de los cómplices que habían ingresado al lugar habían trepado los techos, y los techos tienen chapa acanalada, Fede. Entonces, la idoneidad de las pisadas nos permitía ver diseños parciales, pero aún siendo parciales los fragmentos, se podía determinar a qué marca y modelo de calzado correspondían. Y, oh casualidad, se correspondían los dos diseños de pisadas que estaban en los techos, se correspondían con 2 de los 3 imputados. El abogado defensor planteó de que al no tener idoneidad y a no encontrar, determinar el talle y a no, diríamos, aportar o sea, un genérico y específico, una conclusión genérica y específica convincente, termina planteando eso, que el juzgado en ese momento hace lugar porque el autor que sí ingresó al interior del comercio, un depósito de acá del Duty Free Shop de acá de los Duty, Atlántico Sur, London Supply es la firma, habían removido una reja, ingresaron, y tengo las fotos, ingresaron y abrieron una caja fuerte, se llevaron dólares que estaban marcados, pero si bien no era un piso como para buscar pisadas latentes porque estaba alfombrado, si me dejas de paso te muestro las fotos. Acá está. Te muestro las fotos porque esto nos generó, no sé si se ve ahí, Fede. Sí, ahí se ve. Bueno, ahí está la caja, el piso está alfombrado, pero pisaron los talonarios de cheque del Banco Nación, algunos pagarés,
esa foto está marcando con flechas los documentos sobre los que encontramos pisadas, fragmentos de pisadas parciales en esos soportes, ¿sí? Esas pisadas, ¿sí? Como vos no sé cómo se verá ahí, Fede. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, Sí. entonces aprovecho con esta imagen para contar la anécdota rápidamente. ¿Qué alcanzás a ver vos, Federico, ahí en esa imagen encerrada en el elipse? Se ve como una pisada que tiene como una especie de círculo en el medio, o sea, como vacío, pero arriba es como otra suela. ¿Puede ser? Más arriba a la izquierda. No, acá no sé lo que se ve en la pantalla, pero acá tenemos líneas como si fuese Sí, una ostra, como si fuese una ostra. sí, Acá tenemos como una pequeña elipse vacía. sí. Y acá te ayudo, Fede. Hay una A, una B corta, una I y una A. Ajá. Y eso no es del documento. No, eso es Avia. La Ah, marca mira. de calzados Avia. Ese fue el primer indicio que teníamos en ese, diríamos, como elemento indiciario teníamos solamente pisadas, Federico. Ahora, esto llegó a juicio. ¿Por qué? Porque la persona dentro de los imputados, si bien dos estaban con pisadas en el techo, esta persona se estaba yendo de la provincia, fue interceptada en otra provincia, tenía puestos unos calzados Avia y al autorizarse vía exhorto la requisa personal de esa persona, tenía los dólares marcados, sustraídos de la caja. Y los calzados que portaban eran unas zapatillas Avia con ese diseño. ¿A qué voy con esto? En este caso, de los 3 imputados, 2 que quedaron fuera fueron lo de las pisadas. Esto más que nada por lo que me preguntaste vos, Fede, de si hay cuestiones de impugnación o un perito de control. Generalmente, Claro, no, porque yo me pongo a pensar como abogado defensor en atención a que haber trabajado tantos años en Ministerio Público Fiscal y escuchar las oposiciones de las prisiones preventivas. Que puedo decir, sí, está bien, es una zapatilla marca Avia, pero no es la de mi defendido, sino es otra zapatilla. Entonces, y mi perito de control está hablando de que tiene particularidades que no se representan en la zapatilla de mi defendido. Por eso yo lo bueno, pienso Fede, así como una exacto. probabilidad, ¿no? Nosotros hemos tenido el peor la peor de las impugnaciones la viví con un colega que ya no está en la policía, en un robo de caja fuerte, en otro robo, en una concesionaria de autos de acá de Tierra del Fuego, donde era una banda de boqueteros, donde sí hemos tenido pedido de impugnaciones. Hemos tenido la banda de boqueteros eran más de 3. Esa banda de boqueteros de la Patagonia estuvo presa durante toda su prisión preventiva y obviamente que hubo pedidos de impugnación. De hecho, los únicos indicios que habían en esa causa eran pisadas, porque teníamos cámaras de seguridad que la policía científica analizó, pero no se pudo demostrar porque usan capucha o porque era de noche y no se podían ser menores. Y bueno, vos sabés todo eso, Federico, lo que tiene que ver con a la hora de los juicios y a la hora de... Fuimos a juicio con un robo doblemente agravado, con escalamiento en poblado y en banda, y se condenó por robo simple a una sola persona. No obstante, estuvieron 1 año con prisión preventiva hasta el juicio, porque los únicos indicios que habían, Federico, eran las pisadas. Por eso te digo, las pisadas solas no pueden aportar toda la semiplena prueba para llevar a alguien al juicio, porque esto ya lo vivimos nosotros. Por eso decimos que aporta sospechosos. Los investigadores tienen que encontrar otros elementos de prueba. Voy a ver si encuentro un poquito... Pero yo creo que termina siendo un indicio, un elemento muy significativo si nosotros tenemos alguna particularidad, como me dijiste, de la zapatilla, porque está gastada, porque justo tiene una piedra igual que la secuestrada, una particularidad que, bueno, no es una zapatilla Avia general, sino que es la misma zapatilla que estuvo en el lugar del hecho. Ahora, ¿en qué momento y quién la utilizaba? Bueno, eso puede ser discutible, pero si tenemos otro elemento de prueba, puede ser una prueba significante.
Claro, mira, ahora te voy a compartir rápido. Esto es lo más representativo, es un cotejo que hizo comisario Curi cuando todavía teníamos una jerarquía, éramos jóvenes dentro de todo. Esto es un robo, un típico robo, pisadas latentes reveladas en el piso. Bueno, este es un típico desorden de los robos, pisadas latentes reveladas, donde predominaban figuras algunas circulares, otras cuadrangulares, los rastros levantados en papel, con cinta, con firma de testigos, ¿sí? Teníamos en la investigación calzados secuestrados, a los calzados se le obtienen calcos indubitados, que es la imagen que está en el medio. Acá tenemos una pisada, que es el rastro ubicado C, y a la derecha, en el extremo derecho, está la suela del calzado, obviamente que la imagen ya está reflejada horizontalmente. Y así, con esa información, comenzamos a hacer el cotejo, ¿sí? Para representarlo acá rápidamente. Ahí tenemos a la izquierda, lo que está en rojo, obviamente es el rastro, a la derecha tenemos la impresión indubitada, pasada negativo, para facilitar un poco el contraste. Y vamos a ver que se han circunscrito y diríamos individualizado alfabéticamente de la A, ¿no es cierto?, a la F. ¿Sí? Entonces, sí, a la hora de cotejar, como para ilustrarlo nada más, podemos ver, por ejemplo, el B, que está acá en el rastro, y está acá en la suela. Cuando nosotros lo vemos de cerca, tenemos el rastro, tenemos la impresión de la suela y la suela en ese sector. Vemos que este corte que está acá, en la suela, se reproduce en el rastro de esta manera. Eso sí que es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte, sí, por supuesto. Después vemos, vamos a ir a otro, ¿sí? Porque es para ilustrar. Este corte, acá, el número 4, en la suela, es este en el rastro. ¿Sí? ¿Lo ven? El número 6, este corte apenas lineal oblicuo, que marca el 6, no sé si se ve en la imagen, Fede, es este que está acá. ¿Sí? Se me ocurre, Oscar, que, por ejemplo, de esas particularidades, de esos detalles, sí estaría muy interesante trabajar con fotogrametría, por ejemplo, para medir el corte o analizar ángulos. Sí, ahora te voy a mostrar con el NEGA, pero con el NEGA, más que nada para medir los ángulos en los diseños. Acá, bueno, el más representativo es esto que vamos a mostrar, que está en la revista y está en muchos lugares. Fíjate, en el rastro, lo más idóneo de esta parte, que es el talón del calzado, ahora lo vamos a ver que corresponde al talón, esto que está acá, lo vamos a cotejar con este tapón de la suela. Acá tenemos la impresión indubitada. Ahí tenemos el rastro. Lo más idóneo en esa parte del rastro es esta imagen circular concéntrica. Es eso que está ahí. Ahí ya está con aumento. Vamos a obtener una impresión indubitada solamente de ese tapón, que está hecha con grafito, que bueno, estas son técnicas que también diríamos, pergeniándose durante el tiempo. Con el correr de los hechos, uno va mejorando las técnicas de toma de impresión. En este caso está hecha con barra de grafito, porque capta absolutamente todos los detalles, las imperfecciones de la suela. Y a la hora de cotejar es mucho más sencillo. Eso es lo que siempre sorprende a los técnicos y peritos de otros lugares, incluso estudiantes, porque ese tapón no representa más del 10% del total de la suela del calzado. Sin embargo, se pueden marcar ahí más de 20 particularidades identificativas. La mayoría tienen que ver con cortes, roturas en ese tapón. Si nosotros lo comparamos con la suela, vamos a ver, para darle tiempo a la gente, este tridente, como le digo yo, que está acá en la suela, es este que está acá en el rastro. Estas dos imágenes casi ovoidales en blanco corresponden a estos dos pozos que tiene la suela. Por ejemplo, este corte oblicuo derecho que hay acá marcado como 18 en el rastro, es este corte oblicuo que está acá en la suela. Este que está marcado como número 7, oblicuo, es esta rotura, este corte en la suela. Y así podríamos ver todos
o compararlo, por ejemplo, el rastro versus la impresión de la suela versus la suela. Y esto nos permite dar individualidad, y es lo que generalmente se busca. Respecto, Federico, de usar alguna tecnología como las que nos facilitaste vos a nuestro gabinete de Río Grande en su momento, vamos a compartir, no sé si se ve ahí, Fede. Sí, sí se ve. Bueno, esto lo trabajó, ahora es un comisario inspector, es un licenciado en accidentología vial, y es, claro, Félix Sosa, es licenciado en accidentología, es calígrafo público, y le encantó el NEGA para las pericias caligráficas, y entonces con el ahora subcomisario Rosales comenzaron a jugar un poco para poder utilizarlas, como permite hacer fotogrametría, en medir ángulos, medir distancias, y esto facilitó en algún sentido para nosotros la documentación, la ilustración de las comparativas. Ahí, como vemos, yo no sé cómo se ve, Federico, yo lo veo chico, a ver ahí. No, ahí se ve mejor, pero sí, te tengo un agregado también que a mí me pareció muy útil. El tema, para poder trabajar esto se requiere un patrón métrico para poder trabajar con fotogrametría, pero un plus que tiene es el trabajo con filtros. El trabajo con filtros va a permitir realzar o ir probando distintas alternativas de los filtros que tiene el software NEGA, ahora que se llama NEGA 4, que te permite ver los bordes incluso hasta con modelos 3D, o sea, con una forma 3D. Entonces eso te puede ayudar a ir mejorando de manera automática la fotografía. Y que te ahí vemos en la imagen comparativa de arriba, en la superior, se mide el ángulo del zigzag, ¿sí? Con el ángulo del zigzag que tiene la suela, en la imagen que está a la derecha, ¿sí? Rastro versus suela. Más que nada porque muchas veces la mayoría de los calzados que tienen zigzag parece que algunos son muy parecidos, entonces esto facilita muchísimo el poder medir los ángulos, medir las distancias entre algún elemento constitutivo de la suela, como en este caso es la leyenda que está en el centro, aquí. Y después, bueno, parámetros que permiten hacer una escopométrica mucho más elegante, ¿sí? En lugar de estar con un compás o estar con una regla solamente, una vez que ya usamos el patrón métrico para calibrar el NEGA, es mucho más fácil medir las distancias entre, diríamos, figuras, y así documentar para el letrado en una peritación un cotejo escopométrico de pisadas. De hecho, para hacer una aclaración o un agregado a lo que vos decís, el software NEGA inicialmente está pensado para lo que es la grafoscopía, pero también lo utilizan peritos balísticos, por ejemplo, para cotejar estrías. Tenemos muchos casos en México que lo han utilizado para fotogrametría de cámaras, de registros de cámaras, que te permite establecer y cotejar justamente medidas específicas de los registros de las cámaras. Y bueno, en este caso también con huellas de calzado, como lo está comentando Oscar. Los que quieren tener una información adicional del software, le acabo de dejar ahí el link para que puedan entrar a la página oficial. Bueno, a ver si tengo otra foto. Ah, sí, otra más. No, sí, están un poquito más grandes ahí. Bueno, otra de las herramientas tecnológicas, por decirlo así, porque es tecnológica, que vi, si bien es algo que ya lo había visto en YouTube en algún momento, buscando, lo había visto, es un equipo que es un Scan Table Kit, que es para levantar pisadas en alfombra, que me llamó mucho la atención ahí en una conferencia de ciencia forense que tuve la oportunidad de participar ahí en Dubái. Y este equipo, a ver si lo puedo compartir. No sé si se ve ahí, Federico. Sí, se ve. Sí, ese equipo viene con ese maletín. La persona, o sea, la empresa que lo vendía es una empresa de Reino Unido, Sensafe. Ahí estaban cotizadas en unos $10.000 esos equipos en ese momento, en el año 2017, y viene con ese maletín que está ahí, el maletín gigante, viene con una notebook,
con una bomba de vacío, con 3 soportes como para un rastro dactilar, un rastro palmar y una pisada, soportes o pequeñas planchuelitas flexibles de superficie gelatinosa, y con eso levantaban, ahí hacían la experimentación, levantaban rastros en la alfombra. La verdad que no se veía nada en la alfombra, absolutamente nada. Caminaba sobre la alfombra y después con estos levantadores lo apoyaban sobre la alfombra. Generalmente eran levantadores que son negros. Después lo ponían sobre una, no sé si se ve ahí acá en esta superficie, no sé si se ve en pantalla lo que estoy marcando. Sobre esto ponían esa gelatina, esa lámina gelatinosa. Después conectaban la manguera que salía de la bomba, la conectaban ahí, y este soporte, o sea, este es chico, ¿no? El de la pisada, con ese soporte puesto encima, lo ponían en un escáner. El maletín viene en un escáner. Y en el escáner, con la notebook, tiene un software que a vos que te gusta la tecnología y mucho, y a mí me está comenzando a gustar cada vez más, facilitaba mucho el escaneo con el software, uso de filtros, y poder verlo como se ve ahí en la imagen. No sé si se ve ahí, que se ve un talón de borseo, parece. Sí, Acá, se ve muy bien. eso es de la alfombra. En la alfombra no se ve nada, prácticamente. Y con esto, bueno, facilita porque encima todo eso que está, no sé si marco ahí con el mouse, está métrico. O sea que inmediatamente ya tenés para hacer una escopométrica. Así que bueno, Federico, eso en cuanto a, como que me llamó mucho la atención el uso de ese tipo de tecnología, ¿no? Para levantar rastros en la alfombra. Que lo que te debe dar es mucha precisión porque te elimina cualquier error de la curvatura del lente, y por otro lado la rapidez en el trabajo para tener ese resultado. Exacto. Es más confiable lo escopométrico porque está bien plano levantado el rastro. No es. Yo admiro mucho el trabajo del fotógrafo, porque sin el trabajo del fotógrafo, Federico, estamos complicadísimos. El 90%, más del 90% del éxito, en el estudio de pisadas, nosotros hoy, depende de los fotógrafos. El fotógrafo registra todo. De hecho, a veces el técnico y el perito, y esto es un mea culpa, el técnico o el perito no ve las pisadas necesarias, todas las que tendría que haber visto en la escena. Y revisando las fotos, encontramos las pisadas, gracias a la labor del fotógrafo. Porque al fotógrafo se le pide que haga la general, el acercamiento, el detalle, el detalle de lo que nosotros le pedimos. Pero muchas veces el fotógrafo, que tiene muchísimas cantidades de intervenciones, va desarrollando una habilidad que es, diríamos, envidiable porque tiene muchísima experiencia y sabe a dónde buscar, sabe a dónde fotografiar, con qué ángulo, que después nos sirve a nosotros los peritos. Bueno, yo no estoy más en el ruedo, pero a los peritos de policía científica les sirve para seguir avanzando en la investigación de un hecho. Así que yo creo que una parte importante para destacar, porque todo bien con los peritos, todo bien con los licenciados, fantástico, pero sin el fotógrafo, esto es como la pizza y el queso. sí, yo creo que los funcionarios judiciales están obligados a tener un vínculo muy, muy cercano con los peritos para tenerlos motivados. Porque muchas veces suele pasar de que los peritos van al escenario del suceso y lo terminan tomando como un trámite porque piensan que si hace el trabajo bien, regular o mal, es exactamente lo mismo. Entonces no se ponen la camiseta de la investigación criminal y muchas veces la culpa lo tiene el representante del Ministerio Público, que no está cerca, o el jefe de la científica, que no está cerca de los peritos para felicitar aquellos buenos trabajos. Algo que comentamos ayer en la charla de los expertos en rastro de sangre era que la tecnología no va a reemplazar en muchos aspectos el conocimiento de los peritos. Si yo voy con un escáner láser, en estos casos que vos estás mostrando, escaneo todo y saco fotografías esferográficas de máxima calidad, no voy a tener la foto 90 grados de las pisadas que yo voy a necesitar para hacer el cotejo. Y si el perito no es avisado en la búsqueda, es información que nosotros perdemos. Totalmente, totalmente. La verdad que
o sea, al dar esta pequeña conferencia se me vienen muchos recuerdos y se me vienen muchas cuestiones positivas relacionadas con este tema que acabas de mencionar, que a veces tenemos toda la tecnología disponible y si no la sabemos utilizar, creemos que determinada tecnología va a reemplazar otras labores que sí o sí deben hacerse también y que las tecnologías las tengo que usar para complementar otras labores y no que digo, ahora tengo un escáner, listo, no saco más fotos. No, 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 no. Usar escáner bárbaro, pero no deje de sacar fotos porque muchas cosas que con el escáner no vamos a tener, lo vamos a tener con las fotos. Y más que nada con las fotos bien tomadas por los fotógrafos. O sea, las fotos que son necesarias. Así que bueno, Fede, de mi parte, quiero destacar el complemento que tiene que haber entre el perito, el técnico, el licenciado y el fotógrafo. Muchas veces en muchos gabinetes chicos del país, en el interior de una provincia donde hay jurisdicciones pequeñas, a veces la labor la hacen una o dos personas y se cargan con todo. Entonces, es bueno no olvidar en este aspecto de las pisadas, no dejar de buscar pisadas. O sea, está bien que estemos cargados con mucha labor y somos pocas personas, no es como un equipo multidisciplinario que va el de rastro, va el fotógrafo, el planimetrista, va el balístico, va el bioquímico, va el médico legista. Muchas veces son dos personas que hacen casi todo. Entonces, aún en esa partición de roles, no olvidar y no dejar de buscar pisadas y de documentar todas las superficies que se pisan, que no siempre son los pisos, ¿sí? Para la búsqueda de pisadas. No siempre visibles, van a haber latentes, hay que buscarlas, hay que buscarlas. Yo estoy seguro y convencido, por eso yo nunca quise opinar de causas de mucha connotación nacional, porque no las conozco desde adentro, hasta que veo un documental, ya después de mucho tiempo, con información fidedigna y real de la causa, donde habla una fiscal, donde hablan los investigadores que participaron de ese hecho, y ahí recién puedo yo emitir una opinión. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos hechos de mucha connotación pública se hubiesen facilitado sus investigaciones y se buscaban pisadas. Y con esto... Exactamente. En relación a lo que vos decís, me gustó mucho esto de interactuar con los asistentes utilizando encuestas, ¿sí? Hicimos 3 encuestas vinculadas a la importancia que tiene el estudio de las pisadas en el lugar del hecho. En una razón del 77 y el 79% en las 3 preguntas iniciales respondieron de que no tenían experiencia y que no habían trabajado el escenario del crimen utilizando esta tecnología. Y cuando se le preguntó si le parecía útil para resolver un caso criminal o para direccionar la investigación, el 99% dijo que sí. Entonces, nos deja pensando justamente de cómo no nos tenemos que cerrar en nuestra forma de trabajar y adoptar estas nuevas medidas, estas nuevas técnicas para abrir la cabeza. Y también quiero agregar una cosa que a mi modo de ver, me parece muy interesante. Estas conferencias le tienen que estar viendo jefes de policías científicas, ¿sí? Que son aquellos encargados de cambiar mentalidades del Ministerio Público y son aquellos encargados también de... Perdón. Y que son también aquellos encargados de lograr y poder abrir nuevos parámetros de trabajo en el escenario del suceso. Entonces, yo los invito a los chicos que han visto esta conferencia, que le envíen la grabación a sus jefes, ¿sí? Que trabajan en la policía, en el Ministerio Público o en un poder judicial, para que vayan viendo que se puede trabajar de distintas maneras y que hay buenos resultados utilizando estas metodologías de trabajo. Oscar. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Federico. De hecho, he invertido mucho de mi tiempo, el mío personal, para salir a compartir estas experiencias que tienen nuestros gabinetes, para que otros gabinetes se motiven, se enganchen, o sea, fuera de cualquier egoísmo, al contrario, he salido a seminarios, congresos, simposios, todo lo que podía estar a mi alcance para compartir. De hecho, he podido llevar a
algunos congresos, a algunos colegas, para que participemos de talleres y poder compartir las experiencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque consideramos que si nosotros lo estamos en nuestra provincia, con la justicia, estamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo y cada vez nunca dejó de perder, al contrario, siempre se fue enriqueciendo, siempre fue dando nuevas alternativas, nuevos giros, pero nunca se adormeció, se desvaneció este indicio en nuestra provincia. Y a medida que fuimos compartiendo, comenzamos a ver los resultados en otros gabinetes, Federico, en otros gabinetes de otros lugares del país, lo están implementando gracias a haber participado o de alguna conferencia o de algún seminario, o que les llegó esa revista que había puesto recién ahí en pantalla. Esto, permitime, Fede, agradecerle al comisario mayor retirado ahora, Marcelino Cotier, que cuando era director de criminalística de la bonaerense, me permitió acceder a esta Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía con sede en Colombia y poder compartir las experiencias que nuestros gabinetes tenían respecto de las pisadas, del estudio de rastro de pie calzado. Esto trascendió fronteras. Me han llamado y me han escrito de lugares impensados. De hecho, tengo muchas anécdotas que algún día la voy a tener que compartir, porque no sé si está conectado, pero hay un cabo primero, no sé si cabo primero todavía Ferreira, que es de Córdoba, de tu provincia, creo que es una localidad que se llama Jovita, que bueno, recibió la revista y comenzó a trabajar, y espero no equivocarme en lo que voy a decir porque queda grabado, empezó a trabajar en base a la información que tenía con la revista. Y con eso tenía, creo que, hechos de cuatrerismo y demás que pudo colaborar él con los indicios de pisadas en las causas. Así que bueno, eso a veces a uno lo reconforta porque hay un equipo de trabajo muy importante atrás en toda la provincia, tanto en Ushuaia, en Tolwyn como en Río Grande, que son quienes cuando a mí me piden colaboración, porque me conocen a mí, porque soy la cara visible, terminan ellos dando las respuestas siempre inmediatas, es decir, pedidos de colaboración de todo tipo, de todos lugares, de todas provincias, y ellos responden inmediatamente y colaboramos de manera silenciosa, y eso los anima y los lleva a seguir y a seguir por el mismo camino. Y no se trata solamente de un hecho de robo que se puede esclarecer, sino que acá se pueden esclarecer todo tipo de crímenes colaborando con las pisadas y aportando sospechosos. Exactamente. Por eso digo, un pisada. Ahora quiero comentarle a los alumnos de que, bueno, ya lo conocieron, creo que a Oscar en su charla muestra realmente el compromiso que tiene con su trabajo y lo dedicado que es. Nosotros ya hace muchísimo que tenemos contacto con Oscar. Asiduamente nos escribimos por WhatsApp y nos mandamos varios audios de muchos minutos comentando los avances en distintas disciplinas forenses. Y la verdad que el perfil que tiene Oscar es un perfil de no conformarse con lo que tiene, siempre estar investigando más, siempre estar buscando alternativas. Y yo creo que ese perfil fue el que lo contagió el personal de la científica de toda la parte del sur, porque no solamente Río Grande, Tierra del Fuego, que han sentido representados por su trabajo, que lo han inspirado a seguirse formando, a estar muy conectado con su labor, y bueno, eso ha llevado a que vayan implementando nuevas formas de trabajar que han sido muy exitosas. Quiero comentarle a los asistentes de que tienen acá la posibilidad, los que quieran, de acceder a pagar 5 certificados y tener 5 gratuitos, es decir, tener todo el ciclo. Pueden ver las conferencias grabadas, ¿sí? Necesariamente para poder dar los certificados se requiere que hayan visto por lo menos el 70% de cada una de las conferencias. Y agradecerles a todos su participación, Oscar, principalmente. Para nosotros fue un placer que vos estés con nosotros, porque sabemos que tu aporte es muy significativo, y también para toda la comunidad científica. Dale, Federico, gracias, saludos a todos, sobre todo a los que me conocen en especial, porque muchos de los que deben estar conectados ya me conocen, por lo menos de acá de Argentina, en algunos, y vaya mi saludo especial para la gente que hace hoy a la Policía Científica en la provincia, para que no bajen los brazos y sigan, porque nos enorgullece mucho a nosotros.
Bueno, muy linda la conferencia y espero que se comparta y que, bueno, te van a buscar por redes sociales, ya saben el nombre de Oscar, se va a colapsar. Si vos No, decías que te llamaban antes, te van a llamar de dale mi correo. Dinamarca, de Dale Suiza, mi de Londres, de redes Rusia. sociales, no, dale mi correo. Dale. Gracias por todo y bueno, será hasta la próxima. No se pierdan la clase del miércoles, del lunes y el martes, sobre todo, que empezamos la semana que viene, que está Leticia de Mar del Plata, una de las máximas especialistas en palinología de habla hispana, doctora, y bueno, y es la más dedicada y con más casuística. No sé si vos la conocés, Oscar, a Leticia. ¿Qué tema es? Palinología. Ahora se me fue el apellido porque es difícil el apellido, o bueno, no me acuerdo el apellido, es ¿Es de difícil. Entre Ríos? Trabaja en Mar del Plata ella. Ah, porque en Entre Ríos había escuchado una disertación sobre estudio del polen. Sí, exactamente. Y realmente va a estar muy buena su clase. Ella trabajó en el crimen este perdón, en la investigación de Santiago Maldonado. Ujú. Ella trabajó y fue muy impactante su trabajo. Así que bueno, lo esperamos el lunes que va a estar muy bueno también. El martes ya empezamos con odorología, seguimos enfocados en el tratamiento de la escena del crimen. Gracias por todo, chicos, y cualquier duda que tengan pueden consultarlo acá directamente en el WhatsApp y nos vemos el lunes. Gracias, Oscar. Bien. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Exactamente, Leticia Povilauskas.